Vamos con este podcast de preguntas y respuestas del mes de agosto. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 306 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Recuerda que cada semana envío un correo electrónico aparte del contenido que publico en el podcast. Un correo electrónico con algún consejo sobre ahorro o sobre inversión que creo que te van a ser de muchísima utilidad. Si quieres recibirlo, apúntate en quieroserrico.com/lista. Repito, quieroserrico.com/lista. Bien, pues vamos ya con el podcast de hoy de preguntas y respuestas. Preguntas que he ido recibiendo en diferentes medios, por correo electrónico, en comentarios, en redes sociales. Bueno, es un montón de preguntas que he ido recibiendo, así que vamos un poco a contestarlas una a una. La primera de todas me preguntan: ¿qué ventajas tiene tener una LLC en Estados Unidos y por qué no tienes una? Una LLC es una compañía de responsabilidad limitada. Salvando un poco, o mejor dicho, bastante las distancias, sería lo equivalente en España a tener una SL, una sociedad limitada. Bueno, pues en principio la fiscalidad en todo el mundo funciona de una forma muy similar. Me refiero a los mecanismos, a cómo funcionan los impuestos. Después hay ciertas cosas que cambian, especialmente la cantidad que pagas, el porcentaje que pagas de determinados impuestos. Pero los impuestos realmente funcionan de una forma muy similar. En España, una SL, o en Estados Unidos, una LLC, así como cualquier otro tipo de sociedad, tiene que pagar sus impuestos correspondientes. Impuestos que sí, pueden ser muy diferentes de un país a otro y de un estado a otro y de una circunstancia a otra. Pero en este caso estamos hablando solo de los impuestos de esa empresa, de esa sociedad. En España los impuestos que pagan las empresas se llaman el impuesto de sociedades y de forma general es en torno a un 15%, que se calcula en base a los beneficios, es decir, ingresos menos gastos. En otros países, pues más o menos funciona exactamente igual. No se paga el 15, se paga el 7, el 3, el 1, bueno, pues depende un poco de multitud de circunstancias y de casos. Bien, pero esto es la parte de la sociedad. El dinero, en ningún sitio, el dinero de la empresa se puede utilizar con fines personales. Para eso hay que tener una nómina o repartir el dinero en forma de dividendos. Bueno, pues en ese caso ya dependes de las normas del país en el que vivas. Da igual que tengas una LLC en Estados Unidos, que luego el dinero en tu país lo vas a tener que declarar con las normas y la situación que tengas en tu país. Yo, que estoy en España, tendría que pagar pues, los impuestos de persona física en España. En mi caso, pues sí, estoy seguro que me ahorraría muchísimo dinero con una empresa ubicada en otro lugar. Pero luego traer ese dinero a mi cuenta personal para, pues no sé, para ir al supermercado o pagar pues, los gastos diarios, yo creo que es un lío que no me compensa. O seguro que compensa, pero por lo menos yo en mi caso ni siquiera me he parado el tiempo suficiente a analizar el caso. Bueno, pues esta es un poco mi respuesta. Yo creo que puede ser que merezca la pena tener una empresa en otro país, pero debes tener claro después las implicaciones que tiene traer ese dinero de vuelta a ti como una persona física. Por cierto, que siempre nos estamos quejando de que España trata muy mal a los autónomos, a los empleados y todo esto. Bueno, pues España es cierto que para los ciudadanos españoles, nuestra presión fiscal, nuestros impuestos son bastante elevados. Pero para un extranjero, España llegó a ser uno de los países favoritos para tener una empresa en otro país. Y llegó a serlo porque proporcionaba enormes ventajas a ciudadanos extranjeros. Y es una realidad que muchísimas viviendas de la costa son propiedad de empresas extranjeras. Vamos con la siguiente pregunta. Inma me pregunta: estoy en un plan de ahorro y seguiré así hasta final de año. Pero mi banco no me da nada y estoy pensando en un plazo fijo. Pero no encuentro nada. ¿Qué me recomiendas? En mi opinión, lo primero es analizar bien tu situación. En primer lugar, te recomiendo que tengas un fondo de emergencia. El dinero del fondo de emergencia mayoritariamente debería estar en un banco. En un banco, aunque no te dé nada, ahí quietecito. En segundo lugar está el dinero para esos gastos que tienes previsto realizar en los próximos meses. No sé si es que tienes alguno o no,
pero pues no sé, tal vez estás pensando en cambiarte de coche, tal vez estás pensando en hacer una pequeña reforma en casa, tal vez estás pensando en que tienes que cambiar el ordenador, el teléfono móvil o cosas de este estilo. Bien, pues ese dinero también lo deberías tener apartado. Y para el resto de dinero que salga de esos límites de fondo de emergencia es el dinero que vas a necesitar para tus gastos de los próximos entre 3 y 6 meses, más ese dinero para esos gastos que ya tienes previsto, o todo lo que pase de esa cantidad, ese dinero debería estar invertido. Inversiones sencillas, inversiones fáciles, un plan de inversión indexado y que sea global, con eso es más que suficiente. Bien, pero no te he respondido a tu pregunta. ¿Qué hacer con este dinero del fondo de emergencia sin contar pues esa pequeña cantidad que pueda ser que tengas en tu cuenta corriente ahí parada más ese otro dinero para los próximos gastos? Realmente sí existen posibilidades. Un plazo fijo o cuentas remuneradas sin ningún tipo de vinculación que lo puedes sacar al día siguiente o bueno, cuando quieras. Lo que pasa es que si estás buscando en la banca tradicional, en esas entidades que tienen cientos de oficinas por toda España, seguramente no encuentres nada. En este caso te vas a tener que ir a entidades un poco más nuevas o alternativas, a los neobancos, que ahí, bueno, tampoco hay muchísima oferta, pero seguro que encuentras alguna cosa cercana a un 1% o cosas así, hay alguna entidad que te lo ofrece. Y si no sabes cuáles son, pues escríbeme. Bueno, de hecho a Inma ya le he contestado y ya le he dicho cuáles eran los bancos que mejores condiciones daban en ese momento, en el momento en el que me escribió. La siguiente pregunta es de Juan y me dice, me preocupa la jubilación. ¿Realmente necesito tener un plan de pensiones? Bien, Juan, vamos a diferenciar dos cosas. Por un lado está tener ahorros para la jubilación y luego está invertir en instrumentos destinados a la jubilación. Puede parecer lo mismo, pero son dos cosas totalmente diferentes. Un plan de pensiones de los bancos, un plan de pensiones asegurado de las aseguradoras, un PPA, del que hemos hablado en el curso que he publicado la semana pasada, un PIAS, que precisamente el curso de esta semana es sobre PIAS, no son más que instrumentos que en determinados casos nos dan unas ciertas ventajas generalmente en forma de impuestos. Pues estos productos, eso, nos dan una serie de ventajas y también tienen una serie de inconvenientes. A mí personalmente son productos que no me gustan por los inconvenientes. ¿Y cuáles son estos inconvenientes? Bueno, pues que tienes que tener una serie de compromisos, tienes que tener o cumplir con una serie de condiciones. Tener el dinero no sé cuántos años, destinarlo no sé cuánto y tener no sé qué con el tema de los impuestos, que cuando te jubiles los impuestos tienen que ser menores que cuando trabajas. Bueno, hay una serie de requisitos, una serie de condiciones que a mí, personalmente, ya lo he repetido, no me gustan por el tema este de estas vinculaciones. De hecho, creo que todos estos instrumentos financieros de inversión de cara a la jubilación son productos un poco sofisticados o un poco difíciles de entender para la mayoría de la gente y se venden de una forma bastante alegre. La verdad es que son productos un poco complejos que hay que tener en cuenta determinadas condiciones que ni siquiera un experto es capaz de determinar porque depende de circunstancias que no conocemos y por estos motivos a mí no me gustan especialmente. Bien, estos son los productos que están destinados precisamente a la jubilación. Pero tener ahorros para la jubilación lo puedes tener en un plan de pensiones, pero lo puedes tener en cualquier otro sitio. En fondos de inversión, en cuentas remuneradas, en oro, en propiedades inmobiliarias. Incluso, pues no sé, en la zona en la que vivo es muy frecuente que muchas familias estos ahorros lo tengan en el monte. Y por el monte me refiero a que tienen fincas con pinos o con eucaliptos y cuando tienen una necesidad de dinero, por ejemplo, que van a cambiar de coche, una reforma en casa, que se les casa un hijo, cosas de este estilo, pues cortan esa madera y bueno, pues tienen ese ingreso puntual. Y esto es otra forma de ahorrar para la jubilación. Hay muchísimas y los instrumentos destinados especialmente a la jubilación son uno de ellos, pero hay muchísimas más opciones. La respuesta que estabas buscando, bueno, no la tengo. No sé, depende de muchas circunstancias. Pero realmente no necesitas un plan de pensiones para ahorrar para la jubilación. Hay muchísimas otras alternativas. Alberto me pregunta, no entiendo que cuando se habla de invertir a largo plazo, usando una estrategia de comprar y mantener,
También se dice que no se debe perder de vista a la empresa. Bien, pues esto es bastante sencillo. Es sencillo y a veces es un poco complicado de entender. Una empresa va bien hasta que deja de ir bien. ¿Y por qué no deja de ir bien? Bueno, pues depende de muchas circunstancias. Pues son cosas como que deja de estar bien gestionada. Pues, no sé, la dirección pierde ambición, la estrategia que sigue la alta dirección es equivocada, la dirección se cierra en sí mismo, se cierra a nuevas ideas, entonces la empresa deja de ser competitiva y los competidores acaban pasando por encima. Muchas empresas acaban perdiendo su visión del mercado, pierden de vista el mercado, y otras también están en un mercado que evoluciona muy rápido y pronto pueden perder esas ventajas que tengan. Por ejemplo, pues no sé, piensa en empresas como Nokia en los años 2002 o 2003, la gran empresa que era y la empresa que era en 2010. ¿Por qué? Bueno, pues por múltiples circunstancias. No vamos a analizarlas ahora, pero eso, una empresa puede ir muy bien hasta que deja de irlo. Por tanto, puedes comprar acciones para mantener, para no querer vender nunca, pero no debes perder nunca la evolución de la empresa. Tal vez la empresa deja de ser competitiva y es el momento de vender, es el momento de, bueno, pues esta empresa era muy buena, pero ya ha dejado de serlo. Ana me pregunta, me preocupa el precio de la luz, ¿qué puedo hacer? En primer lugar, escucha el podcast 48 en el que daba varios consejos cómo ahorrar en luz, cómo ahorrar en el recibo eléctrico. Simplificándolo un poco y de menos importante a más importante, te voy a dejar 3 consejos. El primero, buenas prácticas. ¿Qué son las buenas prácticas? Pues ya sabes, lo de apagar las luces y todas estas cosas. Aparatos de bajo consumo, bueno, un montón de recomendaciones. Y también ajusta la potencia que tienes contratada. En páginas como la del IDAE, el Instituto de Diversificación Energética o algo así, pues tienes un montón de consejos para ahorrar luz, ahorrar combustible y muchos otros consejos de ahorro bastante importantes. Esto es lo primero. Lo segundo es compara precios. Busca qué condiciones te ofrecen otras comercializadoras. Es posible conseguir el mismo servicio, lo mismo todo, pagando incluso menos de la mitad. Así que compara precios y ten cuidado que cuando contrates no te obliguen o no te marquen por defecto algunas opciones extras que realmente no necesitas, como un seguro, como, no sé, asistencia y 1000 cosas que realmente no sirven para nada. Y tercero, yo creo que es lo más importante, haz que el recibo de la luz no te importe. Y esto es, no te centres tanto en cómo reducir los gastos, sino en cómo aumentar tus ingresos. Piensa más en qué tengo que hacer para aumentar mis ingresos y piensa menos en cómo puedo reducir los gastos. Reducir los gastos tiene un cierto límite. Nunca vas a llegar por debajo de cero. Ni siquiera en condiciones normales vas a llegar a cero. Necesitas comer, bueno, tienes un montón de gastos que por muy poco que gastes van a estar ahí. En cambio, aumentar los ingresos tiene un potencial muchísimo superior. ¿Se entiende, verdad? Pues eso, céntrate más en aumentar los ingresos. La siguiente pregunta es de el lobo perdido. Bien, me pregunta, ¿cómo sé cuál es el mejor fondo de inversión posible para mí? Bien, en primer lugar te recomiendo 2 cursos de la Academia de Quiero Ser Rico. El primero, el curso de inversión pasiva indexada y el curso también de fondos de inversión. Ahí vemos cómo analizar diferentes fondos de inversión, qué cosas debemos preocuparnos, qué cosas debemos prestar atención antes de contratar un fondo de inversión. A modo de resumen, bueno, pues existen herramientas como Morningstar, que es mi favorita, Investing, en la que puedes obtener muchísima información sobre un fondo de inversión. Y luego, si este fondo que has seleccionado es el mejor o no es el mejor, no creo que debe importar demasiado. Si ese fondo que has visto invierte en lo que quieres invertir y cómo quieres invertir, con unos costes ajustados, con unos costes, bueno, pues lo suficientemente bajos, ya debería ser suficiente para invertir. Que sea el mejor o que sea uno de los mejores, la diferencia va a ser poco significativa. Y si eso te impide empezar a invertir, eso sí que puede ser un gran error. El error no va a ser invertir en el casi mejor fondo de inversión, sino el error es no empezar a invertir. Así que, un consejo. Empieza aunque sea un fondo de inversión terrible. Seguramente sea muchísimo mejor invertir en un fondo de inversión terrible que no hacer nada.
Y luego, cuando descubras algo mejor, pues pides un traspaso, que los traspasos son gratis y no tienes que pagar impuestos ni nada parecido. Siguiente pregunta. Quiero invertir en oro. ¿Recomiendas tener oro en forma de lingotes en casa? Hay varias formas de invertir en oro. Y sí, tengo un curso de cómo invertir en oro en la Academia de Quiero Ser Rico. Y más o menos tratamos cada una de las diferentes formas de invertir en oro. No sé si todas las que existen, pero sí las más destacadas. Yo soy muchísimo más partidario de tener el oro en una cámara de seguridad como Bullion Vault. He hablado de ellos, te dejo un enlace en las notas del programa para que veas la información, la reseña que hice sobre ellos. La mayoría de los inversores prefieren tener un ETF de oro físico y otros prefieren tener el oro en su casa. Si eres de los que prefiere tener el oro en su casa por esto de estar más cerca de él, y si pasa esto del fin del mundo, pues ya tienes el dinero en tu casa, a tu mano, es mucho mejor tener monedas que tener lingotes. Aunque es cierto que las monedas tienen un coste mayor, el coste de acuñación, pues estás pagando más cantidad de dinero por los mismos gramos de oro, también es cierto que las monedas son de importes menores. Tienes que pagar menos por una moneda porque, bueno, eso, son más pequeñas. También tienen la ventaja de que son menos falsificables, son más complicadas de falsificar, así que vas a tener más garantía de que eso es auténtico y también cuando la quieras vender también tendrás más garantía de que realmente es auténtica. Y en general, como una moneda tiene menor valor, son más intercambiables. Las monedas más grandes de oro son las de una onza, que son como una moneda de 2 euros un poco más grande. Bien, pues una moneda de esto, de una onza, son aproximadamente unos 1.500, actualmente ya unos 1.800 euros. O sea que una moneda de oro pues es más que suficiente. Esto de una onza puede ser pues de media onza, de una décima de onza. Es una forma muy sencilla y muy asequible de invertir en oro. En la siguiente pregunta me dicen, ¿cómo eres tan productivo? Bien, la verdad es que tengo que reconocer que en los últimos meses mi productividad, mi rendimiento ha caído en picado. Yo realmente no me siento muy productivo. Pues hubo unas circunstancias o unas circunstancias externas que me están lastrando bastante la productividad. Y no tengo ningún curso de productividad en la academia, aunque bueno, me lo anoto para hacer uno, pero sí tengo un curso de hábitos. Y la clave para ser más productivo es construir buenos hábitos, hacer pequeños cambios en tu vida, pequeños hábitos que te acerquen a tus objetivos. Y también pequeños hábitos que te alejen de cosas que no quieres hacer. Por ejemplo, pues, no sé, vamos a pensar que tienes el hábito de a media tarde ir a comer un poco de chocolate. Pues igual puedes cambiar ese hábito de comer un poco de chocolate por comer una fruta, una manzana. Quitas un hábito malo, pones un hábito bueno y en general tu vida mejora. Pues básicamente la productividad, el ahorro y muchas otras cosas en la vida funcionan de esta forma. Son pequeños cambios, son pequeños hábitos que modificas y a la larga, y un hábito sobre otro hábito, pues crean una mejora muy sustancial. La siguiente pregunta me la pasa Pedro, es de un amigo de Pedro. Y la situación de su amigo más o menos es la siguiente. Tiene dos viviendas, una es una casa grande que está lejos de su trabajo, está lejos de donde vive, de donde tiene su vida, y también tiene un piso pequeño con una hipoteca, pero que está mucho más cerca. Y tiene dudas de saber con cuál se queda, cuál vende, porque la casa, pues eso, está lejos, tiene unos gastos que para él son desproporcionados, unos gastos de mantenimiento, de cuidado, de impuestos y tal. Y bueno, pues la casa está muy bien, la quiere mantener, pero tiene esos inconvenientes. Y por el otro lado, pues tampoco está muy contento con ese piso. Pues la respuesta que Pedro le dio a su amigo, y después me lo preguntó, y yo también le di la misma respuesta que dio él, es, bueno, te lo cuento por si estás en una situación similar. Lo mejor en este caso es que vendiese las dos propiedades. No es algo para hacer deprisa y corriendo, pero sí que a largo plazo pues se deshaga de estas dos propiedades. La casa porque no la quiere donde está y no le está sacando los beneficios que desea, le queda lejos, entonces sus gastos van a aumentar, también tiene unos gastos que son importantes, o sea, es demasiada casa para él, y por el otro lado, el piso tampoco le hace feliz, es demasiado pequeño, no acaba de convencerle. Pues la solución es bastante sencilla, vender las dos propiedades y comprar una nueva propiedad, comprar una propiedad que esté mejor, que esté más cerca de donde quiere vivir, cumpla un poco todos esos requisitos y con el dinero de vender las dos propiedades seguro
que encuentra algo asequible, que encuentra algo bueno y que encuentra algo que ni siquiera va a tener que pedir hipoteca. Y por último, una pregunta que recibo bastante ¿es el momento de invertir o crees que es mejor esperar? Hoy quiero contestar esta pregunta por última vez. Estoy encantado de recibir las preguntas de todo el mundo, pero bueno, esta es una pregunta que recibo bastante y yo estoy un poco cansado de responderla. Y lo cierto es que nadie sabe. Nadie sabe si es mejor invertir ahora o es mejor esperar. Yo creo que siempre es mejor estar invertido. Invertir un poco todos los meses. Y ya está. Invertir un poco todos los meses. Y si quieres probar otra cosa, si quieres intentarlo de otra forma, otra opción que tienes, que sería mi segunda opción, es que, pues que inviertas un poco todos los meses, pero que te reserves una pequeña cantidad, un pequeño extra. Y ese pequeño extra esperes a invertirlo cuando haya una gran caída. Cuando haya una caída, ese dinero extra que estás acumulando todos los meses lo inviertes. En el podcast 106, que se llamaba Estrategias de Inversión Indexada, te hablaba del libro de La Guerra Financiera Asimétrica. En ese libro te explican diferentes métodos, diferentes formas de hacerlo, empleando básicamente este método, invertir todos los meses y diferentes alternativas para invertir un poco más cuando el mercado ha caído. En resumen, invertir o esperar. Yo creo que lo mejor es invertir todos los meses. Y luego el resto ya es especulación. Bien, pues esto es todo por hoy. Recuerda que si tienes preguntas me las puedes hacer llegar en hola@quieroserrico.com y yo te responderé personalmente. Y si no tienes ningún tipo de inconveniente, después las comentaré en el podcast para que más gente pueda aprender de estas experiencias. Dicho todo esto, nos escuchamos la semana que viene y que tengas un muy buen día.